Aleluya. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el libro, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Doy gracias a Dios por este privilegio que Dios me concede. A veces hay privilegios que a veces uno no sabe que son para uno, pero Dios sí sabía que eran para uno, pero a veces uno no sabe. Entonces hay que entender eso, porque a veces podemos decir nosotros: oh, tal privilegio no era para mí. Entonces cuando yo digo tal privilegio no era para mí, estoy como rechazando lo que Dios me ha dado. Entonces lo que yo tengo que saber entender es esto: el privilegio yo no sabía que era para mí, pero a última hora el Señor me lo dio a mí. Nuestro pastor en esta noche no sé si podrá venir, pero me dijo que había tenido una emergencia. Y pues como siempre estamos ahí preparados, como todo soldado del Señor, para cualquier misión que se presente, estamos preparados para desarrollar lo que Él nos ha llamado a hacer. Gloria a Dios. Un soldado del Señor y en cualquier ejército terrenal siempre está preparado para cualquier evento que se presente. Y nosotros somos soldados del reino de los cielos. Gloria a Dios. Lo tiene primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos habla de la siguiente manera y dice: porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Vamos a orar en esta noche para que sea el poder del Espíritu Santo viniendo sobre mi mente, sobre mi vida, para que en esta noche todos seamos bendecidos a través del conocimiento de la palabra que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Gracias te damos, soberano Dios, por esta maravillosa oportunidad. Estoy delante de tu presencia como delante de tu pueblo, Señor. Aquí estamos una vez más, Señor, reconociendo que el estar en este lugar, Señor, no hay ni un tan solo atributo humano por el cual seamos dignos de estar, pero tu misericordia, tu gracia y tu favor nos permite pararnos aquí, Señor, con temor y temblor, para abrir nuestros labios, y que sea, Señor amado, dada la palabra para el conocimiento, para la edificación y la exhortación de tu pueblo, Señor. Hoy en esta noche te pido una vez más que seas tú, Espíritu Santo, auxiliando y tomando control de mis labios, de mi mente y de mis emociones. Me abandono y me deposito en tus manos para que tú hagas y repartas como solamente tú sabes hacer, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. No siente la alabanza, no siente la adoración, porque verdaderamente en la casa del Señor hay gozo. En esta noche vamos a estar estudiando y aprendiendo acerca de, gloria a Dios, de los dones. Como enseñé las veces anteriores, enseñamos acerca del don de palabra de sabiduría, enseñamos también acerca del don de ciencia. En esta vez corresponde hablar acerca del don de fe. Este don de fe se encuentra en el grupo número 3 y se le conoce como dones de acción. ¿Por qué? Porque la fe funciona en dos áreas. Funciona como fruto del Espíritu para poder creer y ser salvo, y funciona también a la vez como un don, que es el que lo lleva a una capacidad aún mayor para poder creer y para poder operar a través de este don de fe de una manera muy especial. En esta noche estaremos viendo acerca del don de fe. En este grupo, este don de fe se encuentra en el grupo número 3, y en este grupo número 3 se encuentran estos tres dones, que son fe, sanidad y milagros. Antes de continuar, voy a hacer una pregunta. ¿Jesús tenía el don de fe o Jesús operaba en los dones? Ahí lo voy a dejar con esa pregunta. Después vamos a ir entrando y la misma palabra nos va a dar la respuesta si Jesús
tenía el don de fe o si Jesús operaba en los dones. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, el autor y consumador de la fe. Algo muy importante, el autor es diferente al escritor. ¿Por qué? El autor es el creador de algo que no existía o no se conocía. Ese es el autor. El escritor es alguien que escribe lo que el autor ha creado. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, tenemos que entender cuándo alguien es el autor de algo que está escrito en la Biblia y cuándo alguien es el escritor que está escribiendo lo que se describe del autor. Son dos cosas parecidas pero muy diferentes. Ejemplo, en el libro de Romanos el autor es el apóstol Pablo, pero el escritor es Tercio. Romanos capítulo 16 versículo 22 dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces Pablo es el autor, pero Tercio es el escritor, porque a veces tendemos a confundir y no sabemos diferenciar entre lo que es el autor y lo que es el escritor. Son dos cosas muy diferentes. Gloria a Dios. Aquí hay un trabajo en equipo y unidad entre el autor y el escritor para escribir y describir una obra revelada. Jesús no tenía ningún don como nosotros, porque Él era Dios mismo. Y como Dios mismo, antes de humillarse, poseía la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios mismo. Veamos qué nos dice San Juan capítulo 2 versículo 23 y 25. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. A Jesús no necesitaba que alguien le dijera lo que estaba pasando, porque él poseía la misma omnisciencia del Padre para darse cuenta qué era lo que las personas pensaban. Aún la palabra no estaba en sus labios, pero Jesús ya sabía lo que ellos estaban pensando. ¿Por qué? Porque él operaba en la omnisciencia misma del Padre. Pero veamos qué nos dice Jeremías capítulo 17 versículo 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jehová Dios mismo es que escudriña la mente y los corazones, para dar a cada uno conforme hemos de recibir. Entonces, este atributo lo tiene Dios, el Padre, pero también este atributo estaba en Jesús mismo, que conocía las intenciones y los pensamientos de las personas a través de la omnisciencia misma que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús operaba por medio de la omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia y omnisciencia. Mateo 9 versículos 3 y 4 dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ellos no habían dicho la palabra, no habían hecho explícita la palabra, pero Jesús ya lo sabía por la omnisciencia. Porque les dice: ¿por qué pensáis esto en vuestros corazones? No había salido la palabra explícita a la boca, pero ya en sus corazones estaba la palabra. Porque ¿qué nos dice el Salmo 139 cuando habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios? Dice el salmista que aún la palabra no está en sus labios cuando él ya la conoce. Entonces Jesús mismo operaba en esa omnisciencia del Padre mismo, que la palabra no era necesario que fuera explícita, sino que Jesús conocía aún las intenciones antes de que declararan la palabra. Gloria a Dios. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Algo muy importante es esto. ¿Por qué Jesús fue y es el único que pudo perdonar pecados? Esta es una pregunta que muchas veces uno se la hace, y a veces uno pregunta, y a veces uno se pregunta en la mente, pero a veces nos hemos quedado ahí. Pero llega el momento que a Dios le place a través del Espíritu Santo, y Él nos revela a través de la palabra
por qué Jesús fue el único y sigue siendo el único capaz de perdonar pecados. Es porque Jesús mismo operaba en la omnisciencia misma del Padre. ¿Por qué? Porque para que alguien perdone pecados es necesario que conozca el tamaño del pecado, que conozca cuando la persona está arrepentida y cuando la persona quiere verdaderamente que Él lo perdone. De lo contrario, ningún ser humano puede perdonar pecados, porque nadie puede entrar en lo profundo de los pensamientos ni en el corazón y saber cuál es la magnitud del pecado de cada persona. Ese atributo solamente Jesús lo tiene, como parte de la deidad misma del Padre. Gloria a Dios. Jesús no operaba en los dones porque los tres atributos de Dios el Padre estaban y están por encima de todos los dones. Jesús mismo no operaba en ninguno de los dones. ¿Por qué? Porque con los tres atributos que tiene el Padre, la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, eso basta y es suficiente y está por encima de todos los dones. Los dones son capacidades sobrenaturales que Dios ha dado al hombre, pero son capacidades limitadas en el conocimiento pleno y absoluto de Dios. Porque un hombre puede tener el don de ciencia, pero nunca puede conocer a todos como Jesús los conocía a todos, sin necesidad de que nadie le dijese. Y eso se da solamente a través de ¿qué? De la omnisciencia misma de Dios. Y es de la omnisciencia de donde se deriva el don de ciencia. Omnisciencia, que es todo el conocimiento y no hay nada oculto para Él. ¿Y qué ciencia? Conocimiento en lo secular, y como don ciencia es conocimiento sobrenatural, de que el que tiene el don de ciencia puede ver y puede escuchar cosas que no son visibles comúnmente. Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús igual a Dios, con la diferencia que Jesús se hizo hombre, nacido de mujer. Esa fue la única diferencia, que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Porque, y a veces nos preguntamos esto, ¿por qué Jesús tuvo que venir y tuvo que morir? Era la única forma en la cual Dios puede venir a rescatar a la humanidad, al hombre perdido, porque cuando el hombre peca cae de la gracia y como consecuencia del pecado es la muerte. Y cuando la muerte entra, la muerte tiene potestad sobre el hombre, entonces el hombre tiene que morir. Entonces Jesús, al ser enviado por el Padre para venir y morir y rescatar la humanidad, viene a la tierra como hombre mortal, pero sin pecado alguno. Como hombre mortal, y Él no viene a transgredir la ley, sino que dice que Jesús fue el único que cumplió todo al 100, la ley. Entonces, como tal, como Él viene a cumplir la ley, y Dios no puede morir porque Él es inmortal, pero se tiene que hacer humano. ¿Para qué? Para no violar la ley y cumplirla, y la consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Jesús no pecó, pero para rescatar la humanidad tiene que venir y morir. Y entonces es de esa manera que Él viene y se despoja de todos los atributos del Padre, y se convierte en una condición de hombre. ¿Para qué? Para morir como todo ser humano, pero resucitar al tercer día. Y de ese sacrificio usted y yo hemos sido alcanzados. Gloria a Dios. San Juan 4, 16 al 18 dice: Jesús les dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús a esta mujer le declaró la vida toda, punto por punto, y ella se quedó admirada y dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Ella le dice: me parece que tú eres profeta. Pero es que Jesús mismo también, aparte de ser el Hijo de Dios, aparte de tener la deidad misma del Padre, también ostentaba el ministerio como profeta. Porque si en el tiempo que Jesús vino a la tierra alguien enseñaba
Alguien enseñaba la palabra, pero no tenía el ministerio, nadie lo escuchaba. Entonces Jesús vino a la tierra y como tal, él también tenía el ministerio como profeta para enseñar, porque de lo contrario, el mensaje de Jesús nunca nadie lo iba a escuchar, porque los escribas y los fariseos iban a decir, pero ¿este quién es? Pero como él ostentaba también el ministerio de profeta, por eso declaraba la palabra y enseñaba. Y por eso esta mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, le dice. Gloria a Dios. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, Jesús no necesitó de la fe como don. ¿Por qué? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe es para usted y para mí, pero no para Jesús. ¿Por qué razón? Porque todo lo que se hizo en la creación del universo y la tierra, Jesús como verbo ya estaba presente en la creación. Entonces usted y yo necesitamos fe. ¿Para qué? Para poder creer en aquellas cosas que no vimos desde el inicio de la creación. Entonces Jesús no necesitó la fe porque Él estaba antes con el Padre en la creación de todo el universo. Entonces Jesús como tal no necesitó de fe, ni tampoco operaba en los dones, ¿verdad? Porque como tal Él era parte de la deidad misma de Dios. Y como parte de la deidad misma de Dios tenía los atributos que tiene el Padre, los atributos que tiene el Espíritu Santo, y con eso basta y sobra. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús como hombre era y es igual a Dios. Lo humano no quita sus atributos de la deidad divina de Dios. Al no conocer ni hacer pecado, Jesús no necesitó creer. Jesús no necesitó creer porque Él es parte de la deidad misma del Padre. Y Jesús no necesitó creer en que alguien le dijese cómo fueron creados los cielos, cómo fue creado el universo y todo, porque Él mismo estaba desde el inicio de la creación. Entonces, como tal, Jesús no necesitaba de la fe como usted y yo necesitamos la fe salvadora primeramente para creer. Porque para que Él hubiese creído necesitaba haber cometido pecado, y al pecar pedir perdón y creer que Dios lo perdonó a través de la fe. Entonces, como tal, Jesús no pecó ni cometió falta alguna. En el libro de Génesis y otros más aparecen estas expresiones: hagamos, descendamos, confundamos como uno de nosotros. El Padre que me envió, mi Padre le ama, yo y el Padre uno somos. Todas estas expresiones se encuentran en el libro de Génesis. Aquí podemos observar palabras en plural que nos dan a entender la acción del verbo Jesús, el Hijo de Dios, en la creación y acción. A todo este capítulo de Hebreos, capítulo 11, se le conoce como el capítulo de la fe en toda la Biblia. No fe en el nivel de fruto del Espíritu, sino fe en el nivel de don, que es lo que estamos hablando del don de fe. Por los dones que tenga el cristiano puede ser conocido, pero por los frutos será salvo. Esto es muy importante que nosotros entendamos como cristianos, de que si son importantes los dones y los ministerios, muy importantes, y Dios los ha dejado para que como parte de su iglesia nosotros operemos por medio de ellos, y hay que multiplicarlos y llevarlos a otro nivel. De eso se trata, y ese es el propósito de los dones. Pero hay un punto y separado, como dicen, es esto: que los dones no nos sirven los dones no están en nosotros para salvarnos, sino que están como parte de la promesa que Dios ha dado a sus hijos. Y lo que sí nosotros necesitamos para ser salvos son los frutos. Porque alguien puede tener los 9 dones o los 5 ministerios, pero si no hay frutos, déjeme decirle que estamos mal. Estamos mal y necesitamos dar frutos. Mateo capítulo 7 versículo 18 al 20 dice: no puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Así que por sus frutos los conoceréis. Un cristiano puede hablar en lenguas, puede profetizar, puede tener, como vuelvo y repito, los 9 dones y los 5 ministerios. Y eso está bien, no está mal. Pero lo que Dios está esperando de nosotros, aparte de eso, son los frutos. Son los frutos. Porque si no hay frutos, déjeme decirle que estamos mal y no vamos para ningún lugar. Todo árbol o cultivo en el cual se invierte tiempo, dinero, cuidado, dedicación, el rendimiento que espera el agricultor de un fruto, el fruto de mayor rendimiento y valor de un árbol, planta o hortaliza es el fruto. Es el fruto. Cuando alguien siembra un árbol, una hortaliza, siempre lo que espera no es la buena sombra que tiene. Esas cosas son secundarias. Lo primero que espera el agricultor cuando siembra una semilla es el fruto que va a obtener de ella. Ya la sombra y lo demás es secundario, pero el punto número 1 es el fruto que se va a obtener de la semilla que se sembró. Entonces, el punto importante en la vida de nosotros como cristianos son los frutos que nosotros podamos dar. Y si nosotros damos fruto, estamos bien con el Señor. Mateo capítulo 21, versículo 29, y dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Se da cuenta? Esta higuera tenía muchas hojas, estaba probablemente, muy frondosa, se veía verde y cuantas cosas. Pero cuando Jesús viene y va a buscar lo más importante que estamos hablando, que es el fruto, llega y no encuentra el fruto. ¿Y el Señor qué hace? Dice que la maldijo y se secó la higuera. Entonces nosotros tenemos que abundar en los dones, pero mucho más en los frutos, porque es lo que el Señor está esperando de nosotros también. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ninguna obra humana del hombre será buena o justificada por sus propios méritos. Por eso es que el ser humano, para que todo lo que hagamos tenga gracia, tenga valor y tenga el favor, tiene que ser a través de Jesucristo. No hay nada que el ser humano pueda hacer por sus propios méritos para que se pueda ver delante de Dios como bueno. Tiene que ser a través de Jesucristo, porque es a través de Jesucristo el cual nos justifica, y por medio de Él justifica nuestras acciones. Y cuando nosotros hacemos las acciones correctas, son buenas, justificadas a través de Jesucristo. Pero de lo contrario, ninguna obra que haga el ser humano, si Jesucristo no está en medio para justificar esa acción, puede ser buena. Romanos 3:24: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Toda obra será buena si es justificada a través de Jesucristo. Jesús lo dijo: el poder en la acción que tiene el don de fe. Marcos 11:23 y 24: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Eso es cuando nosotros operamos, o los que tienen el don de fe. Cuando la persona que tiene el don de fe opera y declara la palabra, se hace manifiesto lo que está diciendo, porque tiene el don de fe. Y es el don de fe el que produce que lo que declara con esa fe en nivel de don se cumple. Y en una congregación no necesariamente se necesita que toda la congregación tenga el don de fe. No, con 2 o 3, como dice la palabra, que cualquier cosa dice que pidamos, que si nos ponemos de acuerdo donde están 2 o 3, dice, a cualquier cosa que pidamos en su nombre, dice que lo hará. Entonces, si en una congregación hay 2 o 3 personas que tienen el don de fe, por ese don de fe que tienen esas personas, ellos lo creen, y por esas 3 personas lo que ellos han declarado,
que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer por esos tres que están creyendo y tienen el don de fe. Gloria a Dios. ¿Cuántos creemos a la palabra? Gloria a Dios. La preeminencia sobre todos los dones es la sabiduría. Excelencia y eternidad de la sabiduría. Proverbios 8, 22 al 23. Dice: Jehová me poseía en principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principio desde el principado, antes de la tierra. En el fruto del Espíritu Santo, la preeminencia o lo primero es el amor. Gálatas 5, 22 y 23. Habla y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. La preeminencia del amor, 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Llegará un momento en donde las profecías, el conocimiento cesará, pero el amor, ese siempre seguirá siendo. Y el amor es el principal de los frutos del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros necesitamos como creyentes, que en nosotros haya amor, y si hay amor, van a ser evidentes los frutos del Espíritu Santo. El amor es fundamental e indispensable en los 8 frutos restantes. Se necesita este complemento para operar, para agradar a Dios. ¿Puede un cristiano tener dones sin fruto? Es una pregunta. Muchos van a decir, no puede ser. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Eso le dirán en aquel día muchos al Señor, pero el Señor les dirá: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces es lo que le estaba diciendo, que si bien los dones, los ministerios son importantes, pero tienen que ir acompañados de lo que son los frutos, porque aquí estas personas están diciéndole al Señor: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y le están diciendo a Jesús, ¿me entiende? Entonces no le están mintiendo, le están diciendo una realidad. Pero el Señor, ¿qué les va a decir? Apartados de mí, que no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque habían frutos, habían ministerios, habían dones, pero no habían frutos. Entonces nosotros necesitamos que en nosotros abunden los frutos. ¿Puede un cristiano operar con los dones estando en pecado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede un cristiano operar por medio de los dones estando en pecados? ¿No escucho? Pues les diré que sí. Pero usted dirá: hermano, pero estando en pecado alguien puede operar en los dones. Sí. Porque en Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios te da algo, Dios te lo da y no te lo quita. Entonces tenemos que orarle siempre al Señor para poder operar, no solamente en el don, sino también operar en la gracia, en poder estar agradables delante del Señor, ¿verdad? Por esta razón hay muchos hombres y mujeres que estando en pecado siguen operando en el don. Este don de fe, vamos a ver algunas clases de fe. La fe común, ejemplos. Casi todo el mundo cree en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan, como lo dice en Santiago capítulo 2 versículo 19. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Porque si usted le pregunta a todo el mundo: no, yo creo en Dios. Sí, todo el mundo cree, pero una cosa es creer y otra es creerle a Dios, que es diferente. La fe de los ateos o necios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar, y es una palabra que se ha vuelto muy de moda o muy popular en este tiempo que vivimos, que se habla mucho de los ateos? ¿Ustedes han escuchado hablar mucho de los ateos? Ahora les pregunto: ¿qué creen ustedes? ¿Que los ateos existen o no existen?
¿Qué piensan o creen? Verdaderamente, de acuerdo a la palabra, el ateo no existe. ¿Sabe por qué? Porque en Salmo 14, versículo 1 y Salmo 53, 1, dice el necio, no hay Dios en su corazón. Entonces el ateo no existe. Lo que existe es el necio negando que Dios no existe. Entonces, ¿por qué razón? Porque el ser humano no puede vivir sin creer en la verdad o en mentira. Dejaría de ser humano si no cree en la verdad o en mentira, pero en algo tiene que creer. Y los que se dicen entre comillas ateos, su creencia es que son ateos. Entonces verdaderamente los ateos no existen, lo que existen son los necios, como dice la palabra en el Salmo 14 y en el Salmo 53. También dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Entonces el ser humano tiene que creer en la verdad o en la mentira, pero no puede estar en medio. Se tiene que definir en creer en verdad o en mentira. Entonces los ateos no existen. Vamos a ver un tipo de fe, porque estamos hablando de este don de fe. La fe salvadora como la que tuvo el carcelero de Filipos. Aquí es un tipo de fe, pero no es a nivel de don, sino que es una fe salvadora para poder ser salvos. Para poder ser salvos se necesita creer. Y para poder creer se necesita que haya uno de los 9 frutos del Espíritu Santo, que entre esos 9 frutos está la fe. Es por esa fe que usted y yo creemos que el universo fue constituido por la mano de Dios. Creemos que Él hizo todo lo que hay. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene y pone ese fruto de la fe que opera en el creyente antes de que venga rendido a los pies de Cristo, ya está operando el Espíritu Santo, porque él empieza a creer en el mensaje de salvación. Y cuando él empieza a creer en el mensaje de salvación, eso viene y está en su mente y empieza a creer. Y cuando él empieza a creer es un fruto que le da el Espíritu Santo. Y entonces dice que para el que cree todo le ¿qué? Todo le es posible. Entonces para él es posible creer de que Jesús vino a morir por él en la cruz del Calvario. Pero el que no tiene ese fruto del Espíritu Santo, que es fe, para creer, ni así usted le hable como le hable, él sigue cerrado y dice, no, mostrame, yo quiero ver. Porque no tiene fe dada por el Espíritu Santo. Pero como usted y yo tenemos fe dada por el Espíritu Santo, yo no necesito que alguien me pruebe. Simple y sencillamente yo creo lo que la palabra me dice. Y no me complico y no cuestiono a Dios. ¿Por qué? Porque ese fruto está en mi ser y me basta creer como la Biblia relata que fue creado el universo y todo. Y no hay duda alguna. Pero el que no tiene ese fruto del Espíritu Santo, fe para creer, le es imposible. Le es imposible y nadie podrá creer en el mensaje de salvación o lo que la Biblia dice si no le es dado por medio del Espíritu Santo. En Hechos 16, 30, 31 habla y dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando el carcelero de Filipos se quería matar, entonces él pensó que los presos se habían ido. Entonces Pablo y los demás le gritaron y le dijeron, no te hagas daño, no te hagas daño. Y dijo él, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le dijeron, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Entonces esa es la fe, pero no es en nivel de don, sino que es una fe salvadora, una fe para poder ser salvo. Ya el don de fe opera después de que somos salvos, es como una herramienta que Dios le da a usted y que Dios me da a mí en ese nivel para poder creer. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? Gloria a Dios. Todos los cristianos tenemos sabiduría no como un don, sino que es conocimiento. El conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Eso es sabiduría y está el don de sabiduría también. Gloria a Dios. Proverbios 1:7. Y esto es muy importante, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Usted y yo tenemos el principio fundamental de la sabiduría. ¿Por qué? Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿a qué?
a Jehová. Y dice que buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Entonces, usted y yo, aunque no tengamos el don de la sabiduría, pero tenemos sabiduría del cielo, aunque no sea como don, porque nosotros hemos entendido que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando hay temor a Jehová, ahí está el principio de la sabiduría. Muchos hombres de ciencia conocen tanto, pero no tienen temor a Jehová, entonces no han encontrado el principio de la sabiduría. Pero usted y yo, sin ser científicos, sin ser personas tituladas de alguna academia o de una universidad, pero tenemos el principio, que es el temor a Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nadie puede creer si el Espíritu Santo no le da este fruto que es fe. Aquí podemos ver esta fe como fruto, lo que estábamos hablando, que es diferente al don de fe. Algo muy interesante y parecido a los dones es que en el don de sabiduría está y se necesita en todos los 8 dones restantes. Como lo dije en una enseñanza pasada, que para operar en los 9 dones se necesita operar de primeramente siempre empleando la sabiduría, porque con la sabiduría se van a administrar los 8 dones restantes. Si va a profetizar, lo va a hacer con sabiduría. Si va a hablar en lengua, lo va a hacer con sabiduría. Si tiene discernimiento de espíritu, lo va a hacer con sabiduría. Y todo lo va a hacer con sabiduría. Entonces la sabiduría siempre se tiene que emplear en los 8 dones restantes. De igual manera en los frutos en los frutos, el amor es necesario en los 8 frutos restantes. 1 Corintios 12:9, Dios dota de este don a sus hijos para hablar y obrar en fe. A través de este don de fe, sus hijos son dotados de este don de fe para hablar y obrar en fe. ¿Por qué? Porque se necesita declarar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo declaramos la palabra tiene el poder de que antes de que no haya nada, la palabra puede crear. Cuando nosotros seguimos el principio bíblico, porque dice que los cielos y todo lo que hay fue hecho de lo que no se veía. Entonces Dios, para crear, ¿qué fue lo que utilizó? La palabra. Dijo, sea la luz, y fue creada la luz. Dijo, sean las aguas, fue creada la agua y las aguas y todo lo que existe. Entonces, ¿por qué? Porque siempre la palabra tiene ese poder, esa autoridad, que antes de dar a conocer lo que va a ser manifiesto, tiene que ser la palabra. Por ejemplo, un arquitecto va a hacer un edificio. Primero lo piensa, empieza a pensar en su mente. Entonces, primero es la palabra. Oh, lo voy a hacer de esta manera y de esta manera. Y después ya lo hace en un plano y después cobra vida en lo real. Entonces, el principio que existió desde la creación del universo sigue existiendo hasta hoy en día, que la palabra está antes de que las cosas sean hechas, porque la palabra se declara, y el que tiene el don de fe declara por esa fe que tiene en ese nivel de don, declara la palabra y Dios le escucha y así va a ser manifiesto. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Los poseedores de este don de fe infunden confianza y esperanza a los demás al ver su entrega y seguridad de que Dios obrará. El que tiene el don de fe transmite esa confianza. ¿Transmite esa confianza a quién? A todos los que están alrededor. Porque a veces vemos personas que somos tan negativas que a veces tenemos problemas hasta para dar los buenos días. Porque no damos los buenos días porque decimos, no, es que los días no están buenos. Está malo aquí, está malo allá, que esto y que el otro. Pero cuando la gente tiene ese don de fe, declara la palabra, y cuando declara la palabra, ¿sabe qué sucede? Se crea una atmósfera de poder, de gloria, dada por el Espíritu Santo. ¿Y eso qué sucede? Toma el control del área y todo se empieza a mover esa atmósfera divina. Por eso es que es importante cuando nosotros nos acercamos a las demás personas. Como cristianos tenemos que tener relación con todo mundo, porque no podemos nosotros discriminar a nadie. Pero cuando yo veo que me acerco a alguien y yo trato de declarar algo en fe o a través de la palabra,
pero yo percibo que esa persona no está en la misma frecuencia. Entonces yo lo que hago no es que es mi enemigo, no, sigue siendo mi hermano, pero digo, no, yo no voy a hablar de esto con él porque él no está en este nivel y él no capta esta frecuencia. Entonces así es también la gente que es de fe. Entonces la gente cuando es de fe, la gente habla y acciona en fe, porque la fe es un don de acción. Entonces nosotros también cuando nos relacionamos con los demás, ahí nosotros vamos a ver que hay gente que nos acercamos y usted le dice, hermano, ¿cree que es posible que hagamos tal cosa? Mire, hermano, fíjese que no creo, hermano, mire que esto, el otro, lo hizo Julano, lo hizo Mengano, y fíjese que fracasó, no pudo hacer nada. Entonces no, estás hablando con la persona equivocada. Júntate con personas que se van a conectar en la misma frecuencia del cielo, y que eso va a ayudar a que tu don siga fluyendo, y tú te vas a fortalecer y vas a fortalecer a los que están alrededor tuyo. Entonces por eso es importante que nosotros sepamos administrar los dones, lo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Era lo que le decía. Cuando las personas tienen este don de fe, si solo hay dos y se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieran al Padre, dice que el Señor lo hará, porque tienen el don de fe. Entonces muchas veces hay cosas que no esperemos nosotros ver multitudes para que Dios obre en favor de lo que tú le pides o de lo que Dios te ha dicho que va a hacer. ¿Por qué? Porque lo más importante en todo esto es que tú lo creas. Es que yo lo crea. Porque hay cosas que Dios te ha dicho a ti y me ha dicho a mí, que los más interesados y que tenemos que creer somos nosotros. Porque ¿qué sucede? Si yo no creo lo que Dios a mí me ha dicho, la demás gente lo puede creer, pero si yo no lo creo, no funciona, ¿verdad? Entonces yo tengo que creerlo. Y si los demás quieren creer, pues está bien, y si no, pero lo importante es que tú y yo lo creamos. Y si tú y yo lo creemos, va a ser manifiesto lo que Dios dijo. Gloria a Dios. Santiago capítulo 5 versículo 14. Aquí habla también del don de fe y dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe en nivel de don salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Entonces esta es la oración de fe. Cuando vamos a orar por alguien y alguien tiene el don de fe, y en ese don de fe él viene y dice: vamos a ir a orar por el hermano, y yo creo que el hermano va a ser levantado de esa cama. Y si es el tiempo que todavía no vaya a partir de este mundo, y Dios se va a glorificar cuando ese hermano llegue y le ponga la mano, va a obrar en sanidad por el don de fe, y es lo que está hablando Santiago. Y esa persona, ¿qué? Va a cobrar vida nuevamente, va a ser sano de su enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va el que tiene el don de fe y declara la palabra, y como declara la palabra y lo cree y en fe, declara la palabra y es manifiesto. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos conocer y poner en práctica. ¿Por qué? Porque los dones, como lo decía la vez pasada, son herramientas que usted y yo tenemos. Y como herramientas que usted y yo tenemos, debemos saber cómo funcionan. Yo debo saber qué es lo que tengo en mis manos. Yo tengo un micrófono, y cuando yo sé que tengo un micrófono en mis manos y alguien me dice: mira, para que lo puedas usar, usarlo de esta manera, eso me ayuda. ¿Para qué? Para ejercer mucho mejor el trabajo que se va a hacer usando un micrófono. Pero si yo tengo un micrófono y nadie me enseña o no sé para qué es, de repente yo voy a estar hablando y me lo voy a poner al oído, pero ahí no funciona cerca de la boca. Entonces los dones son herramientas y capacidades que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que las pongamos al servicio de la iglesia, ¿verdad? Entonces es como en lo secular. Por ejemplo, hay alguien que es carpintero. El carpintero tiene sus herramientas ¿para qué? Para hacer carpintería. El plomero tiene sus herramientas para hacer plomería. El electricista tiene sus herramientas para hacer electricidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted tiene un problema en su casa y, por ejemplo, hay un problema eléctrico, usted dice: voy a llamar al electricista. ¿Por qué?
Porque al que va a llamar es específicamente el trabajo que él sabe hacer y le va a solucionar el problema que usted tiene en su casa. No va a llamar a un plomero que le vaya a solucionar el problema de electricidad que tiene. No, porque no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, en los dones tenemos que saber nosotros cuál es el don que tengo, cómo yo lo puedo desarrollar y cómo yo lo puedo hacer que abunde y llevarlo a otro nivel. Y en la medida que nosotros hacemos productivo lo que Dios nos ha dado, dice que nosotros somos, dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y dice que Él viene y dice que el pámpano que da fruto, dice que Él viene y lo limpia. ¿Para qué? Para que siga dando más fruto. Entonces, para que siga dando más fruto, Él lo limpia para que siga ¿qué? Dando más y más. Pero si Él viene como la higuera a buscar el fruto y no hay nada, entonces ¿qué sucede? No, se va a secar porque no está dando fruto. Entonces, el don que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, o el ministerio, los ministerios que Dios nos ha dado, es para que los desarrollemos y todos los pongamos a los pies del Señor primeramente, porque son de Él y para Él, y al servicio de la obra del Señor. Y con humildad hacerlo para el Señor, no para que la gente me vea, no, porque el don que tengo, no es que el Señor a mí me lo dio porque yo soy el que puedo hacer mejor esto o el otro. No, que Dios reprenda a Satanás. Los dones son para edificación, exhortación y consolación de la iglesia. Y el don de fe es un don muy poderoso que el Señor lo ha dejado en medio de todos los dones para que el que tiene este don se dé cuenta de lo que tiene en sus manos, ¿verdad? Como lo expliqué en una de las clases pasadas, a veces hay cosas que Dios lo que quiere es captar nuestra atención, es provocarnos y que nosotros digamos, wow, no me había detenido a analizar esto, pero no sé cómo funciona, pero me funcionó. Voy a procurar verlo más detenidamente y yo voy a abundar más en esto. Por ejemplo, a veces usted se va a encontrar con gente que dice, fíjese que no sé cuál es mi don, pero fíjese que yo fui a orar por un enfermo y fíjese que estaba que ya casi se iba. Y fíjese que Dios lo sanó. Entonces, cuando tú vayas a orar por un enfermo y Dios lo sane, eso Dios te está indicando que Él ha puesto un don en ti. Órale para que Él te confirme cuál es tu don específicamente y tú ministres en eso. Gloria a Dios. Porque, ¿sabe qué sucede? Hay muchas enfermedades en las cuales como iglesia del Señor a veces estamos padeciendo, pero hay enfermedades que no son para muerte. Si no sabe para qué es, para que el poder de Dios se glorifique y que nosotros usemos las herramientas que Dios nos ha dado. ¿Me entiende? Entonces hay enfermedades que no son para muerte, es para que la mano de Dios se glorifique y para que nosotros como instrumentos en las manos del Señor vayamos y seamos el instrumento que Dios use para llevar una palabra y declarar en fe y orar en fe para que suceda el milagro. Entonces eso es lo que quiere el Señor. Lo que el Señor está haciendo es provocándonos para que nosotros empecemos a analizar y que digamos, no sé, sinceramente no sabía qué era lo que yo tenía en mis manos. Vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar un caso. Noé, Génesis 6:14. Noé tenía este don de fe, porque le dice el Señor, hazte un arca de madera de gofer. Noé, a lo mejor, o probablemente, o no sé, ni sabía que era un barco o un arca. ¿Me entiende? Esa es una. Otra, en esos tiempos cuando Dios le dice que prepare, que haga un arca, no llovía como usted y yo podemos ver la lluvia que desciende del cielo hacia la tierra. La tierra era tan fértil, no estaba contaminada, que de la tierra misma subía un vapor. Y las plantas no necesitaban que les cayera agua encima, sino que abajo la tierra era tan fértil que guardaba la humedad y no era necesario que lloviera. Entonces en ese tiempo Dios le dice a Noé que se haga un arca y le dice que se la haga con madera de gofer. Entonces Noé viene y Noé no cuestiona a Dios, no le dijo, hey Señor, pero ¿para qué un arca así? Nunca ha llovido. Pero como él tenía ese don de fe,
creyó y echó manos a la obra y se puso a construir el arca. Entonces, como le decía, siempre la fe es acción en el don de fe. Es acción, no es quedarse estático, sino que es acción. Entonces vemos a Noé accionando en fe. Entonces vemos a Noé accionando en fe, y con esa fe que él tiene, él acciona y construye el arca. Él le creyó a Dios, ¿verdad? Entonces aquí Noé está obrando en este don de fe porque le creyó a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Hay algo muy interesante en esto de hablar de los dones, porque a veces hay cosas que cuando hablamos de los dones se cree que el que tiene un don no puede pasar unas circunstancias de debilidad, o que no puede, como quien dice, tener en algún momento que la fe le tambalee. Porque lo que creemos nosotros cuando muchas veces estudiamos la Biblia, es que cuando la Biblia habla de los grandes hombres que tenían este don de fe, es que ellos no tuvieron en algún momento, como quien dice, un día malo, y sí lo tuvieron. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la misma condición que tuvo el primer hombre que pecó en el huerto del Edén es la misma que siguen teniendo, que sigue trayendo y arrastrando generación tras generación, y hasta el último hombre que va a ser morador en esta tierra seguirá arrastrando esa condición. ¿De qué? De ser humano, que tenemos emociones, nos alegramos, nos entristecemos, y que por mucha fe que tenga un hombre de Dios, llegará un momento en el cual esa fe pareciera que lo abandona o él se aparta. ¿Por qué? Vamos a ir a la Biblia. Estamos hablando de Noé, que era un hombre de fe y construyó el arca. Pero me gusta estudiar mucho la Biblia porque la Biblia tiene algo que no lo tiene ningún otro libro. Si usted lee otro libro, habla, por ejemplo, de un hombre que fue a la guerra y libró varias batallas, y solo habla de todos sus logros y que fue de ascenso en ascenso, pero no habla de sus desaciertos, no habla de sus circunstancias difíciles, se omiten esas partes. Pero la Biblia es el libro único que habla de los aciertos de los grandes hombres de Dios, cómo se movieron y cómo operaron en los dones, cómo operaban en los dones. Pero también habla cuando llegó un momento que tuvieron un desacierto, que aún con ese don de fe que tenían, llegó un momento que su fe flaqueó. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, 21, Noé, un hombre de fe, dice en Génesis 9, 21, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en su tienda. Entonces, ¿qué pasó? Este es un hombre de fe, pero como todo ser humano que usted y yo atravesamos, llega un momento que no importa el don que usted tenga, vamos a cometer y vamos a hacer algo que no teníamos que hacer. ¿Por qué? Me es importante que aprendamos esto como iglesia, porque muchas veces se cree, y eso no es el evangelio, que los hombres de Dios son los super ungidos, y que esos hombres super ungidos no hay un momento que nos estén cojeando de un pie. ¿Me entiende? Ese no es el evangelio. El evangelio que la Biblia me enseña es que son hombres de carne y hueso, que aunque Dios los usa haciendo proezas, grandezas y maravillas, pero llega un momento que ellos también, como seres humanos, tienen emociones y sensibilidad. Entonces aquí Noé dice que Noé se embriagó, y cuando alguien se embriaga, ¿qué sucede? Pierde el control. Y cuando pierde el control, pierde el sano juicio y no hace lo correcto. Entonces esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Otro punto, Abraham en Génesis 12:1. Y aquí me llama mucho la atención, porque Abraham es el padre de la fe. No la fe para creer, sino de la fe en nivel de don. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. Extraordinario.
Pero lo que me llama mucho la atención es esto, en Génesis capítulo 12, versículo 1. Aquí hay algo muy interesante con el padre de la fe. Un hombre que por fe no rehusó entregar, no rehusó entregar o sacrificar a su hijo. Oiga bien, aun cuando este era su único hijo de la promesa, Isaac, por la fe, él lo iba a sacrificar. Abraham, como poseedor de este don de fe, no estuvo exento de que su carácter como humano lo llevara a cometer 3 pecados. Lo llevara a cometer 3 pecados. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Que son 2 mentiras y una relación fuera de su mujer con su criada. Génesis capítulo 12, versículo 13. Dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech rey de Gerar envió y tomó a Sara. Aquí hay algo muy importante que a mí me llama mucho la atención. El padre de la fe, llega un momento que siendo el padre de la fe, ¿tuvo qué? Tuvo temor, tuvo miedo. Y por ese miedo y temor que tuvo, cuando Dios lo mandó a una tierra desconocida, que él salió de su parentela, él tiene miedo y vio a su mujer Sara, y dice que era una mujer de un hermoso parecer. Y dijo, estoy en una tierra extraña, y no vaya a ser que por causa de mi mujer, que es hermosa, me vayan a matar. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando a él le preguntaron quién es ella, entonces él dijo, es mi hermana. ¿Por qué? Porque siendo el padre de la fe, pero ¿por qué dijo que era su hermana si no era su hermana? Era su mujer. ¿Por qué? Porque es la condición misma que tenemos el ser humano, desde el primero hasta el último que va a morar en este planeta Tierra. Que aunque tengamos dones, aunque tengamos ministerios, siempre hay un momento en el cual somos pesados, y cuando somos pesados en algo vamos a fallar. ¿Por qué? Porque es la condición del ser humano. Abraham miente en 2 veces, dice lo mismo de su mujer, que es su hermana. ¿Por qué? Por miedo, y él quería conservar su vida. Pero si Dios ya le había dicho que sería padre de multitudes, como las arenas del mar. Pero ¿qué pasó ahí siendo el padre de la fe? Como todo ser humano, en ese momento la fe escaseó y tuvo que decir que Sara era su hermana. Y otra se llega a Agar, su criada. Entonces ahí comete 3 faltas. No estamos aquí para señalarlo y decir que esto y que el otro, no. Es para que tengamos una idea y un panorama de la realidad de lo que es el evangelio. Porque muchas veces estas cosas muy poco se enseñan en la iglesia. Y por eso es que en la iglesia tenemos una mente a veces superficial, pero no real, consciente de la realidad que se vive de lo que es el evangelio. Y que alguien por el don o los ministerios que tenga, podemos llegar en un momento que tal vez podemos caer o estemos flaqueando. Pero eso no es para que nosotros lo señalemos o le pongamos el pie, sino para que le extendamos la mano, que se levante. ¿Por qué? Porque verdaderamente solo hay uno que no falla. Ese se llama Jesucristo. Y ese que no falla fue enviado. Ese que no falla fue enviado para hacer el sacrificio por todos nosotros. Porque verdaderamente ningún hombre, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que relata la Biblia, llena o reúne los requisitos para hacer lo que hizo Jesucristo. Todos fallaron, de una u otra forma fallaron. Me impacta esto cuando leo en el capítulo 5 de Génesis, 5 de Apocalipsis. Y me llama mucho la atención que dice Juan, y yo lloraba, dice, porque no podía abrir el libro ni quitar el sello que tenía el libro, porque Juan quería ver cuál era la revelación que había, cuál era la revelación que había en el libro, porque él necesitaba ver la revelación, que era la revelación del Apocalipsis. Pero dice que Juan lloraba porque no se halló a nadie, ni arriba
Dice que no se halló a nadie, ni en los cielos ni en la tierra, digno de abrir el libro o de quitar sus sellos. Y dice que el anciano le dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha venido para vencer. Entonces ningún hombre calificaba, por eso Juan lloraba. No había nadie que pudiera abrir el libro para obtener la revelación del Apocalipsis. Y Juan lloraba desconsoladamente. Y el anciano le dice: no, el león de la tribu de Judá ha vencido y ha venido. Y él es el que abrió los libros para que se obtuviera la revelación del Apocalipsis. Entonces, ¿por qué le traigo todo esto a memoria? Para que nosotros podamos entender que siempre el ser humano tenemos una condición. Y que aunque nosotros le sirvamos al Señor, siempre hay una condición humana que estamos marcados desde que pecó el primer hombre en el huerto del Edén hasta el último, y esa condición humana no la podemos separar. No la podemos separar, porque durante estemos en este planeta, siempre esa condición humana siempre será consecuencia para mi vida, para su vida. Pero en medio de todo, aunque esa consecuencia esté siempre sobre nosotros, tenemos un abogado. Ese abogado se llama Jesucristo, que en el momento que esa consecuencia me persigue y que yo no puedo hacer nada con ella, yo le clamo y Él me auxilia y me levanta. Y cuando nosotros clamamos a Él, dice que Él nos escucha. Y no importa cuál sea nuestra falta, nuestra culpa, Él nos escucha. Y cuando Él nos escucha, Él nos auxilia. Porque tenemos un Dios todopoderoso que no solamente nos escucha, sino que nos responde. Y en esta noche Él está aquí para escucharnos, para respondernos. Que no importa lo que tú y yo estemos pasando, que no importan los dones o ministerios que podamos tener, seguimos siendo siempre seres humanos de carne y hueso, llenos de emociones. Llenos de emociones, ¿por qué? Porque como seres humanos y si estamos vivos, tenemos emociones. Y a veces las emociones en cualquier momento nos pueden traicionar como seres humanos. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. A los que ya las emociones no los pueden traicionar, ¿sabe a quiénes son? A los que están muertos. Pero durante tú y yo estemos vivos en este mundo, siempre vamos a bregar con esas emociones. Ponte sobre tus pies. Vamos a dar gracias en esta noche por su palabra, por lo que aprendemos a través de ella.